Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Hoy, después de una serie de preguntas que nos han hecho sobre unos aceites esenciales que hemos, eh, hemos envasado para celebrar el aniversario, 10º aniversario de nuestro instituto. A ver, ahí se ve bien. Ahí se ve bien. Sí, ok. Bueno, pues nos habéis hecho bastantes preguntas sobre propiedades y demás, y entonces queremos explicaros un poquito el motivo de que nos hayamos decidido a dar este paso, de volver a tener unos aceites esenciales, que bueno, que va a ser por un tiempo limitado, porque hemos hecho una edición limitada y la hemos hecho simplemente para conmemorar el 10º aniversario del instituto. Nosotros en mayo hemos hecho 10 años que iniciamos como instituto y queríamos aprovechar para celebrar ese cumpleaños y también para hacer un homenaje a algunas plantas que nos encontramos en la península ibérica y cuyos aceites esenciales son especialmente queridos en toda nuestra trayectoria profesional. Hemos hecho entonces un kit de 6 aceites esenciales de plantas aromáticas ibéricas que tienen como característica general la capacidad de adaptación al medio, la resistencia a los cambios y también la alegría que nos comunican algunos de ellos. Y también, en general, todos ellos tienen como denominador común, sobre todo aplicándolo en psicoaromaterapia, un tipo de cualidad, de energía, como le quieras llamar, que encaja muy bien con la idea de impulso hacia adelante. Esos 6 aceites esenciales, los 6 tienen algo que nos ayuda a tirar hacia adelante. Porque, bueno, quienes nos conocéis ya lo sabéis, ¿no? Pero para quienes no nos conozcáis, es la primera vez que nos escucháis o que nos veis, nuestro sistema de psicoaromaterapia es diferente a otros en el sentido de que en nuestro sistema es la persona quien modula y quien decide el efecto que cada aceite esencial puede tener positivamente en su proceso personal y en las emociones y en los sentimientos que hay implicados en él. Entonces es un poquito diferente o bastante diferente a otros sistemas, ¿no? De cualquier forma, aunque siempre, como os digo, es la persona quien decide, la persona quien modula, sí es interesante conocer características generales, características propias de ciertos aceites esenciales. ¿Por qué? Pues porque eso nos puede ayudar también a seleccionar de una forma más rápida entre las distintas opciones que tenemos, porque claro, hay cientos de aceites esenciales. Bueno, hoy voy a hablaros de propiedades de estos 6 aceites esenciales en concreto y de características también de las plantas para que veáis que tenemos en la península ibérica un tesoro botánico que no siempre se valora adecuadamente. Nosotros no somos partidarios de las modas y preferimos siempre poner por delante aceites esenciales que son más conocidos y aceites esenciales que son más asequibles. Por eso también, si tú tienes unos aceites en tu territorio, en tu zona y son buenos, pues es mejor que uses esos que uses otros que vienen de otra parte del mundo y que pueden tener las mismas propiedades o parecidas. Entonces, en la península ibérica, por la geografía, por los climas, pues hay una variedad botánica muy grande y las plantas que no sufren cultivos industrializados tienen una fuerza y tienen una vitalidad notables, algo que se transmite a los aceites esenciales cuando las destilamos, ¿de acuerdo? Esto se nota muchísimo. Entonces, una pequeñísima introducción simplemente para que os hagáis un poco a la idea de las personas que no lo sepáis, que sepáis que en el conjunto del continente europeo la biodiversidad de la península ibérica es de las más altas. Más o menos es el país que alberga más especies de vertebrados, unas 570, de plantas vasculares, unas 7.600, de todos los países europeos. Y se estima que alrededor de 85.000 especies de seres vivos, entre animales y vegetales, se encuentran en el territorio ibérico y un 30% de los endemismos europeos se dan en la península ibérica. O sea que tenemos una situación geográfica y botánica privilegiada en la península ibérica y eso, por lo tanto, se va a traducir en aceites esenciales también especiales.
De alguna forma, la península ibérica pues, ha sido como un reservorio de diversidad genética para un número importante de organismos animales y vegetales. Y bueno, pues esto es importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Para que ubiquemos y para que valoremos qué tipo de vegetación, qué tipo de botánica tenemos aquí. Bueno, sin más dilación, voy a pasar a compartir pantalla y voy a empezar a hablaros primero del primer aceite esencial que quiero ver hoy, que es el cantueso, la lavándula estecas. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver si lo veis. Ahora estaréis viendo la península ibérica, espero. Sí, ahí, muy bien. Bueno, pues eso, en la península ibérica también por la situación geográfica, por la orografía, por todo eso en conjunto, hace que haya una riqueza botánica y animal notable con respecto a Europa. Bien, vamos al cantueso entonces. Aquí tenéis, aquí tenéis una fotografía, es una planta muy, muy hermosa, es una lavanda, Lavandula estecas. Es una planta del género lavanda, lavándula, pero no es la típica lavanda que conocemos. Fijaos, esta planta ya la usaban los antiguos para medicinas contra venenos, según Dioscórides, según ese galeno antiguo. Según Laguna, destaca por las propiedades para actuar sobre la melancolía, actúa sobre el cerebro y el sistema nervioso y sobre todo los sentidos, y cura las enfermedades frías de la cabeza. Los antiguos clasificaban las enfermedades frías, calientes. Es una cosa curiosa, pero muy, digamos, muy sabia también. Ok, lo que os estoy hablando ahora es del uso de la planta. No confundamos el uso de la planta con el uso del aceite esencial. Es para ubicar la planta, para que veáis cómo es ella. Luego ya hablaré de las propiedades que tiene el aceite esencial. No necesariamente, no siempre y casi nunca coinciden las propiedades de la planta con las propiedades del aceite esencial. ¿Por qué? Porque el aceite esencial es un concentrado de esa planta obtenido por destilación y la destilación extrae una serie de cosas, concentra otras y no tiene las mismas propiedades ni la misma composición, pues la infusión que tú te haces del cantueso, que el aceite esencial de cantueso, ¿vale? Que a veces mucha gente esto lo confunde y lo mezcla y da por supuesto que si la planta sirve para una cosa, pues el aceite esencial lo mismo, o al revés. Si el aceite esencial sirve para una cosa, la planta tiene que servir para lo mismo y no necesariamente es así. Sigo con el cantueso. En Madrid le llamaban hierba de San Juan porque era la que más se vendía, entre otras muchas plantas aromáticas, en los mercados en esa época del año. Ahora estamos en este momento, día 12 de junio, pues estamos ya muy cerquita de San Juan. Y fijaos, muy interesante, esto del botánico Pío Fondecker. Él decía que la esencia mezclada con agua, dice, unas gotas nada más, en medio litro de agua, agitándolo, sirve para lavar las heridas, para limpiar las llagas como antiséptica. Ok, tened en cuenta que los aceites esenciales, las esencias, antiguamente no llamaban aceites esenciales a lo que nosotros llamamos aceites esenciales, llamaban esencias, todo eran esencias. Bueno, pues tened en cuenta que los aceites esenciales no se mezclan con el agua, se quedan flotando, pero si tú lo agitas un momento, durante unos segundos, el aceite esencial está en suspensión dentro del agua y puede servir para este tipo de cosas, porque, por ejemplo, en aromaterapia, los que ya estáis estudiando con nosotros o ya habéis estudiado aromaterapia en otros sitios, sabéis que se pueden usar en compresas y en otro tipo de formas, básicamente en compresas, en sprays, sin necesidad de diluirlos y sí agitándolos. Ok, ahora os quiero pasar. Aquí tenéis otras fotos. A mí es un tipo de, una especie de lavanda, mejor dicho, que a mí me encanta. Me gusta muchísimo y me encanta el olor que tiene. No tiene nada que ver, como os digo, con el olor de las lavandas que estamos acostumbrados. Para que veáis, a veces los caracteres morfológicos de lavandas, de lavandines, causan confusión, pero con el cantueso no hay confusión. Fijaos, os paso aquí en esta diapositiva la diferencia. Primero tenemos
A la izquierda, el espliego, lavándula latifolia o lavándula spica. ¿La veis? Esa es muy fácil de encontrar en la península ibérica. Es propia de la península ibérica. Después tenemos el lavandín, al lado de la lavándula latifolia, lavándula híbrida. Lavandín es un híbrido de espliego y de lavanda, por eso está aquí en medio, ¿vale? Tenéis a la izquierda el espliego, lavándula latifolia, a la derecha lavándula angustifolia y en medio lavándula híbrida. Lavandín es un híbrido de espliego y lavanda. La lavanda angustifolia, aquí está en francés, lavanda verdadera, lavanda vera, lavándula officinalis. Esta se da ya a cierta altitud, digamos prepirineo, Pirineo para allá. En cambio el espliego lo encontramos antes. Y en las zonas donde se encuentran lavandas y espliegos se hibridan y dan como consecuencia lavandines. Los lavandines son unos híbridos que son mucho más resistentes que el espliego y que la lavanda, que dan más aceite esencial, que son más fáciles de cultivar, que son más resistentes y que, como son híbridos, son estériles. ¿Vale? Tiene que entrar aquí la mano humana para hacer el cultivo. De todas formas, pues siempre el aceite esencial de lavandín, precisamente porque es mucho más abundante y más fácil de obtener, es mucho más barato que el espliego, que la lavanda. Y lo que os decía antes, aquí a la derecha del todo tenemos la lavándula estecas, el cantueso. Fijaos qué diferencia con las otras tres. O sea, nada que ver. Tú lo vas a ver en el campo y enseguida lo vas a diferenciar. En cambio, el espliego, la lavanda y el lavandín, a veces si no estás cerca, no te resulta tan fácil diferenciar. Pero el cantueso sí. Y luego ya, en el momento en que tú tomas una botellita de cantueso y la hueles y la comparas con lavanda, con lavandín, con espliego, no tiene nada que ver. Es un aceite esencial muy distinto organolépticamente hablando. A mí me encanta, ya os digo, siempre me ha gustado muchísimo y por eso lo pongo en este kit, porque además es un aceite esencial muy poco conocido, normalmente no muy apreciado y que sin embargo tiene y te da una energía de impulso brutal. Entonces, bueno, pues no quiero aburriros con temas de tipo de terreno y tal donde se dan este tipo de plantas, pero la composición generalmente de este aceite esencial es alto en cetonas monoterpénicas. Penchona, alcanfor, verbenona, entre 70 y 80% y un 15% de monoterpenos. Entonces la composición química también es muy diferente a las otras lavandas que hemos visto. Entonces, esta composición, pues como siempre, como las plantas son plantas, como no son fábricas, como no son máquinas, sino que son seres vivos, la composición puede variar según los lotes y también hay subespecies de lavándula estecas. ¿Cómo se obtiene el aceite esencial? De la sumidad florida. La sumidad florida sería lo que estáis viendo en la diapositiva. O sea, se siega por arriba cuando está en flor y se destila todo. Se destila la flor, se destila el capítulo, se destilan las hojas y lo que haya de tallo. Todo eso va a la caldera y se destila todo. El aceite esencial es de un color amarillento claro a naranja según el lote. El aroma es herbáceo, floral, alcanforado, nos puede recordar también al espliego, al romero, es muy refrescante, es muy estimulante y aunque esta no sea una lavanda típica para perfumería, tiene una personalidad, tiene una presencia aromática absolutamente arrolladora y si lo sabes apreciar sin prejuicios es muy agradable, ya digo. El problema es cuando uno va buscando la típica lavanda y se encuentra con esto y dice, no, esto no es lavanda, esto no tiene nada que ver. Claro que no tiene nada que ver, es que no es lavanda, es cantueso, ¿sí? Entonces, si te quitas esa cosa de en medio, puedes disfrutar mucho de este aceite esencial que es extraordinario. ¿Qué propiedades terapéuticas tiene el cantueso? Pues tiene muchas y muy importantes. Es anticatarral, es mucolítico, expectorante, descongestiona las vías respiratorias, es un antibacteriano específico
en Pseudomonas aeruginosa. Y no hay muchos aceites esenciales que sean activos frente a este tipo de bacteria. Es rara avis en este sentido. Es buena antiinflamatoria, es buena cicatrizante, relajante muscular y tónico a nivel psicoemocional, como os decía, psicoaromaterapia. A mí me gusta mucho para dar un empuje, ¿no? Un chute de energía, sobre todo si te gustan los olores de campo, los olores herbales, más que de campo, de bosque. Olores herbales, intensos, refrescantes, tanto eso es una maravilla. Y pues yo siempre busco en el instituto, siempre me enfoco en formaciones y en todos los que estéis haciendo formación con nosotros, ya lo sabéis, en buscar, en potenciar aquellas propiedades que son más específicas y más importantes de cada aceite esencial. Puede tener otras propiedades, pero no son tan destacables como estas. Entonces, prefiero quedarme con aquello en lo que es muy bueno un aceite esencial y olvidarme de lo demás. Esa es mi forma de ver las cosas, ¿no? ¿Qué usos terapéuticos tendría el cantueso? Bronquitis crónica, sinusitis crónica, otitis de origen infeccioso, otitis serosa, fibrosis quística, conjuntamente con el mentapolegium, con el poleo menta, aunque este tipo de tratamientos, como podéis entender, están reservados a personal médico. ¿Por qué? Porque son aceites esenciales que usados por vía interna, ahora lo vamos a ver, siempre cuando usamos un aceite esencial tenemos que ver indicaciones y contraindicaciones, pero es bueno saber que pues, un profesional bien formado lo puede usar muy bien para este tipo de problemas, vía interna, vía externa. Problemas musculares, vía externa, calambres, dolores, preparación para el ejercicio, calentamiento, es un buen aceite esencial y además huele muy bien. Por ejemplo, hay gente que puede tener experiencias similares con la gaulteria, con el wintergreen. Sí, pero el wintergreen tiene un olor que no a todo el mundo agrada. Tiene un olor muy especial. En cambio, este aceite esencial tiene un olor muy rico y agradable. Problemas de piel, heridas, eczemas secos, urticarias, costras, pitiriasis, úlceras por decúbito, picaduras de insectos, quemaduras, queloides, celulitis. O sea que a nivel cutáneo es un regenerador tremendo. Y en inflamaciones como estomatitis, hemorroides y ciáticas también es un buen recurso. Se recomienda usar por vía tópica, diluido siempre, siempre diluido. En inhalaciones, pues convenientemente aplicado también, en difusores y demás, y con precaución porque es un aceite esencial muy potente. ¿Vale? ¿Qué contraindicaciones puede tener este aceite esencial? Y tiene, pues que puede ser neurotóxico por su contenido en alcanfor y si tiene algunas otras cetonas, eso dependerá del lote, pues también esto sobre todo es por vía interna. Es un aceite esencial que está contraindicado por todas las vías. Todas las vías. A ver si se me entiende bien. Todas las vías es todas las vías. En embarazo y lactancia. Es decir, una mujer que esté embarazada o que esté lactando no debe usar este aceite esencial por ninguna vía. Punto y final. Los tratamientos por vía interna en adultos no pasan de 250 miligramos por día, vía oral. ¿Eso qué quiere decir? Pues que eso viene a ser como unas 5 gotas repartidas en todo el día. Esa sería la dosis máxima que un médico te podría recetar o que te receta un médico que trabaje con aromaterapia de forma seria. 5 gotas al día. Cuidado con las personas que les gusta jugar a los caramelitos aromáticos y que, bueno, como se pueden tomar pues X gotas X veces al día, pues con este aceite esencial no. Tened mucho cuidado con esto. Y en uso dérmico, el nivel máximo de uso es un 8%, lo cual es mucho, porque normalmente trabajamos entre un 2 y un 3%, o sea que un 8% es mucho, eso quiere decir que tenemos un nivel de seguridad bastante. Muy bien. Vamos a ver, ¿va bien por ahí? ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Pues sigo con el siguiente. El hisopo. El hisopo también es una planta hermosa, una planta con muchas propiedades terapéuticas. Fijaos lo que decía el botánico Pio von Decker.
recogía en su libro, yo tengo el libro ahí de hace no sé 30 años, un refrán antiguo que decía: quien supiera del hisopo las virtudes, sabría demasiadas. Es decir, esto nos está indicando que hubo una época en la que a esta planta se le tenía como una panacea. O sea, que sirve para todo, que lo cura todo, casi todo. O sea, una panacea es panacea, pan todo, para todo sirve o todo lo cura en este contexto. Entonces es una planta que florece en verano, se cría en laderas y collados ásperos y calcáreos, zonas con cal, en la zona mediterránea de la península. También en algunas partes de Sierra Nevada lo encontramos hasta 2000 metros de altitud. O sea, es una planta curiosa. El aceite esencial puede llegar a tener un rendimiento del 2%, es decir, de cada 100 kilos de planta, 2 kilos de aceite esencial, y algunos quimiotipos del hisopo pueden ser neurotóxicos. En este caso nosotros estamos envasando el hisopo decumbens, es una variedad que no tiene la toxicidad de otros. ¿Qué propiedades tiene este hisopo quimiotipo quinocanfona que nosotros estamos envasando aquí? Pues es anticatarral, mucolítico, lipolítico, descongestionante, antiasmático, antiinflamatorio pulmonar, regulador del metabolismo de los lípidos en el intestino grueso e hígado, antiinfeccioso, bactericida, viricida, parasiticida, cicatrizante y en pequeñas dosis tónico. Veis que tiene bastantes propiedades. ¿Qué indicaciones? Esas propiedades, ¿dónde las llevo? Pues a rinofaringitis, sinusitis, bronquitis, enfisemas, asmas, tos, neumonías, cistitis postinfecciosas, heridas, equimosis, cicatrices, lepra, esclerosis en placas mediante una acción indirecta, trastornos ováricos en la pubertad, astenias. O sea, es un aceite esencial de una planta bien importante. ¿Qué contraindicaciones tiene este aceite esencial? Bien, hay que tener cuidado con él en el caso de bebés, de niños y de mujeres embarazadas y también de ancianos, personas, digamos, que tengan ya una constitución débil. Puede ser neurotóxico y abortivo. La neurotoxicidad siempre se da por vía interna, tenerlo en cuenta. Sobre todo si es un lote que contenga bastante metil-eugenol. Por eso siempre hay que ver qué composición química tiene ese lote para ver si nos sirve para una cosa, nos sirve para otra, si tenemos más o menos riesgo usándolo de una forma o de otra. Contraindicado en todas las vías, en embarazo, lactancia y niños de menos de 2 años de edad, y no debe ingerirse por vía oral. ¿De acuerdo? No debe ingerirse por vía oral. Por vía dérmica, pues se puede llegar al 0,3% sin riesgo. Estos son siempre datos que yo saco de la obra de Tisserand y Young, que se llama Essential Oil Safety y que siempre da unos márgenes muy prudentes para que nadie tenga ningún tipo de problema con un aceite esencial. Ya digo, estos siempre son datos muy prudentes. Luego uno, con la experiencia, puede valorar si puede subir o puede no subir la cantidad de aceite esencial por vía externa que se use, porque ya digo, pues eso ya depende de la experiencia de cada uno, ¿no? Pero cuando estamos hablando así a un nivel general, a un público general, conviene que se tenga la máxima precaución y que seamos lo más prudentes posible. ¿De acuerdo? Entonces, esto no aplica, por ejemplo, a ponerlo en difusión o usarlo por olfacción, porque ahí la cantidad que se está usando es ínfima, no llega a estos porcentajes de ningún modo. De cualquier forma, si a alguien le interesa, que como esto lo vamos a subir a YouTube, ¿cómo se dice? En el canal, bueno, perdóname, soy muy malo para estas cosas. En los mensajes de YouTube, no sé si alguien nos lo pide, pues le podemos dar el link para descargarse todos estos datos en un documento. ¿De acuerdo? Ahora aquí no me quiero extender mucho, no quiero que sea muy largo el vídeo, pero si alguien quiere más, digamos, tenerlo por escrito, pues que nos lo pida, con mucho gusto se lo pondremos por ahí. ¿De acuerdo?
Siguiente aceite esencial, aquí tenemos otra diapositiva del hisopo, es una planta muy hermosa. El romero quimiotipo alcanfor. Ahora se le llama Salvia rosmarinus, antes se llamaba Rosmarinus officinalis, pero la planta, aunque le hayan cambiado el nombre botánico, sigue siendo la misma. Es una planta de entre medio metro, 1 metro de altura, florece casi todo el año. Hay muchos refranes sobre el romero. Como es una planta que quiero mucho y que aprecio mucho, me he permitido apuntar algunos por aquí. De las virtudes del romero se puede escribir un libro entero. Mala es la llaga que el romero no la sana. Acordaos, estamos hablando de planta, O sea, todo esto es el uso tradicional. La gente no usaba aceites esenciales, no tenía alambiques en su casa. Usaba la planta pues, en infusión y en otro tipo de preparados, de cocciones, en oleatos, en otro tipo de preparaciones. Pero la planta tiene estas propiedades. Bueno, hay alguna otra. Hay una en catalán que dice de flors de romaní y noies per casar, tot l'any n'hi ha. Flores de romero y chicas por casar hay durante todo el año. Eso nos indica que es una planta muy generosa, es una planta que casi siempre está en flor y que os sugiero, si no lo habéis probado alguna vez, si alguna vez veis una planta de romero en algún sitio que no esté muy contaminado, probad las flores. Están deliciosas. Están deliciosas. Es como si te metieses en la boca una gotita de miel. Es una delicia la flor de romero. Bien, entonces, las plantas de romero se usaban, por ejemplo, para en infusión, lavar las heridas, protegiendo con gasa y venda. Es muy popular el alcohol de romero, con, pues, en 1 litro de alcohol de 95 grados poner pues, la 10ª parte de aceite esencial de romero, si tenemos aceite esencial de romero, para fatiga, cuando se camina, para partes doloridas, y si no tenemos aceite esencial y tenemos la planta, pues llenamos la botella con la planta, la dejamos macerar un par de semanas y luego lo filtramos. La planta del romero seca puede servir como sahumerio, es decir, quemándola, para tos, para catarro, para limpiar el aire, para desinfectarlo. Imagínate que estás en una época de plaga, de peste, como se llamaba antiguamente. Peste porque asociaban que la enfermedad va asociada a mal olor, ¿no? Quiero desinfectar el aire rápidamente, pues quemo plantas aromáticas. Quemo plantas aromáticas. Antiguamente decían que el romero hacía huir a las serpientes. Bueno, y muchas más cosas que no quiero alargarme mucho, como os digo. Del romero se puede escribir un libro entero, yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Entonces, el aceite esencial se extrae también de la sumidad florida, como lo que veis ahí en la foto. Eso se siega, se corta pues todo, la hoja, la flor, el tallo y se destila todo. Y el aceite esencial pues puede ser muy variable, porque como es una planta muy adaptativa, puede dar muchos quimiotipos y subquimiotipos. Aunque crece en todo el Mediterráneo, pues oye, depende de dónde lo cultives, lo recolectes, es la misma planta, pero esto sí que es una planta que da muchos quimiotipos. Los más conocidos son el quimiotipo alcanfor, que es el que nosotros hemos envasado, quimiotipo alcanfor. Se encuentran sobre todo en plantas en Francia, España, Portugal. El romero cineol, en plantas que generalmente se encuentran en Túnez y Marruecos. Y el romero verbenona en Córcega y en algunos otros lugares que están empezando a producir. Y luego, como os digo, hay subquimiotipos porque es una planta muy adaptativa. Os voy a poner aquí abajo, os pondremos el link para que quien quiera saber qué narices es eso del quimiotipo, nunca mejor dicho, vea un artículo que publiqué hace años en el blog del instituto, que se llama Quimiotipas o quimiotimas, ¿vale? Porque hay un quimiotipo real y hay un quimiotipo que no es real. Y entonces conviene saberlo si os interesa la aromaterapia para que veáis qué es y qué no es un quimiotipo. Entonces, aquí os voy a hablar de este que es alto en alcanfor, el propio de la península ibérica, el que hemos envasado, porque, bueno, pues estamos trabajando con plantas de la península ibérica.
¿Qué acciones principales terapéuticas tiene? Bueno, pues una acción neuromuscular variable en función de las dosis. Eso quiere decir que a dosis normales es de tipo estimulante y a dosis altas es de tipo contrario, de tipo relajante. Es un descongestionante venoso, es mucolítico, antiinfeccioso suave, es diurético, es emenagogo, no hormonal. En pequeñas dosis es cardiotónico y tónico en general, y en dosis altas, no tóxicas, siempre que sean no tóxicas, es relajante y descontracturante muscular. Por lo tanto, las indicaciones principales serían contracturas musculares, mialgias, calambres, reumatismos musculares, hipertensión en pequeñas dosis, hipotensión en dosis más altas, hipertensión cerebral, debilidad cardíaca, estasis circulatorias con o sin varices, dispepsias, atonías digestivas, cirrosis, hepatitis obstructivas, amenorreas, oligomenorreas. Ya lo decían los antiguos, del romero se puede escribir un libro entero. Hay más indicaciones, pero como os digo, siempre me gusta centrarme en las que son más potentes, ¿no? en cada planta, en cada aceite esencial de cada planta. Contraindicaciones, pues en dosis normales son desconocidas, pero se recomienda prudencia en embarazadas y bebés por el contenido en alcanfor. Por vía oral, recomendación máxima de uso diario, 513 miligramos, serían como unas 10 gotas, y por uso dérmico se va casi al 17%. Entonces, vía externa es bastante seguro de usar, y vía interna pues hay que tener, como con todos los aceites esenciales, muchísimo cuidado con lo que tomo y cómo me lo tomo. Es un aceite esencial que suele adulterarse con aceites más baratos, eucalipto, alcanfor, trementina y otras fracciones de otros aceites esenciales. O sea, no creáis que porque sea un aceite esencial relativamente abundante, como lo es este romero, y que tenga un precio relativamente asequible, no se adultera. Sí se adultera, lamentablemente. Y los usos seguros de este aceite esencial serían sobre todo la difusión atmosférica, la inhalación, la olfacción y vía cutánea, como hemos visto. Ahora me vais a dejar un segundo que me estimule un poco. Es una delicia. Es una delicia. Cuando tienes un buen aceite esencial bien destilado, la verdad es que es una... Bien, y ahora quiero pasar a la segunda parte de la charla de hoy, de estos 6 aceites esenciales que son de la península ibérica y que tienen un especial significado para mí y para el instituto. Vamos a hablar de los cítricos, que tenemos 3 herbales en el kit: cantueso, hisopo y romero alcanfor, hisopo de Cumbens y romero alcanfor, y tenemos 3 cítricos de los que os voy a hablar ahora también. Entonces, los aceites esenciales de cítricos o esencias de cítricos tienen una naturaleza distinta a los destilados, a los herbales. No sé, la forma de extracción, el aroma, es muy distinto, ¿no? Se encuentran en una zona distinta a las herbales que hemos visto ahora. Se encuentran en el pericarpio del fruto, en la cáscara. Vamos a ver, aquí pongo la diapositiva, ¿no? Están ahí en la cáscara del cítrico, en este caso. Entonces, perdón. Entonces, no se obtienen por destilación, aunque se pueden obtener por destilación, sino que se obtienen por expresión. Los 3 anteriores que hemos visto se obtienen por destilación a vapor de agua, los 3 que vamos a ver ahora se obtienen por expresión de la cáscara del fruto. Se hace pues, por diferentes sistemas, hay distintas máquinas, y básicamente la cosa consiste en que se rompan estas glándulas que veis ahí ampliadas y que contienen la esencia. Cuando tú agarras una peladura de una cáscara de naranja y la aprietas, ese líquido que te queda en los dedos es la esencia de la naranja. Pues, la forma es romper las glándulas, liberar la esencia y recogerla de alguna forma. Entonces, se considera que los cítricos vienen de Oriente, pero
están extendidos en gran parte del mundo y prácticamente todo lo que encontramos hoy, yo diría que sí, que el 100% de lo que encontramos en aceites esenciales son cultivados. No vamos a encontrar cítricos silvestres, salvo algún pequeño destilador que pueda tener una producción muy específica. Pero lo que encontramos en el mercado son exprimidos y de producción de cultivo, no silvestre, sino de cultivo. Entonces, los aceites, esto sí que me gustaría aclararlo porque es una cosa que a veces veo que preguntan y que algunos alumnos también se confunden, sobre todo alumnos de perfumería, que creen que los aceites esenciales de las flores y las hojas de los cítricos, por ejemplo, la naranja, pues nos da en la hoja el petigrén del naranjo y en la flor el azahar o neroli. Y en la cáscara nos da la esencia de naranja. ¿Sí? O sea que de un mismo árbol podemos tener tres esencias, tres aceites esenciales distintos. Bien, pues el aceite esencial de neroli y el aceite esencial de la hoja, el petigrén, no son cítricos. No se consideran aromas cítricos. No se consideran aromas cítricos. ¿Okay? El azahar es un aceite esencial floral, no es cítrico. Azahar, neroli son sinónimos. Petigrén es un aceite esencial herbal, verde, no es cítrico. Y luego tenemos otros aceites esenciales que huelen a cítrico, pero que no son de cáscara de cítrico. Por ejemplo, la Lychea, también llamada verbena de Indias. Lychea cubeba. Yo pensaba que esto era un cítrico. Pues no, es una hoja. El eucalipto citriodora es un eucalipto de la hoja también. Y no huele a eucalipto típico cineol, sino que huele pues, a limón. Por eso se llama el botánico Eucalyptus citriodora, olor citriodora, olor a cítrico. El mirto limón australiano pues, tampoco es un cítrico y huele como tal, ¿no? Entonces, en perfumería natural podemos considerar notas cítricas estos aceites esenciales que os acabo de decir, pero en aromaterapia no, porque no vienen de cítricos, vienen de otras plantas, de árboles o de hierbas. Bien, entonces os voy a hablar de los cítricos del kit, porque son los importantes para mí y son para mí también abundantes y económicos. Para mí también es importante desde que un aromaterapeuta, me acuerdo en un congreso, ¿quién era? No recuerdo, que nos lo hizo notar. El doctor Pinoel, sí. Nos hizo notar y yo dije, oye, tiene razón, este hombre tiene razón. O sea, los aceites esenciales, tú tienes que poder usarlos, tienes que poder adquirirlos, no tienen que ser un lujo. Claro que hay aceites esenciales que son un lujo porque cuestan muchísimo, porque hace falta muchísima planta y tienen un precio alto. Y no puede ser de otra forma. Pero como hay tantísimos aceites esenciales, tengo acceso a otros que son mucho más accesibles, más económicos, y si puedo tirar de esos, tiro de esos y no de los caros, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con dos de los más abundantes y económicos, el limón y la naranja dulce, que además tienen un montón de propiedades, y que nos sirven para un montón de cosas en el hogar. Son muy agradables, huelen muy bien, son baratos. Y entonces para mí son básicos que uno tiene que tener siempre en casa. Se pueden usar además con mucha frecuencia. A casi todo el mundo le gustan. Siempre vas a encontrar una persona que no le guste la naranja y el limón, pero a la mayor parte de gente les gusta ese tipo de olores, ¿no? Entonces, oye, si lo puedes resolver con algo más barato y económico, genial. Vamos a empezar entonces con el limón. El limón es posiblemente la esencia más producida y comercializada actualmente. Tiene muchas aplicaciones en muchos sectores industriales. No creáis que los aceites esenciales se hacen solo para la aromaterapia, para nada. La aromaterapia está creciendo muchísimo en los últimos años, muchísimo. Pero hay sectores que llevan muchos más años, como el sector alimentario, que es el que consume, alimentario y bebidas, el que consume más este aceite esencial, perfumería también, cosmética también, pero sobre todo es un aceite esencial muy alimentario. Es un aceite esencial muy alto en monoterpeno, sobre el 95%, sobre todo limoneno,
Y bueno, pues hay también una fracción no volátil, no quiero aburriros con nombres químicos, una fracción no volátil que puede llegar hasta el 4% y que nos encontramos en el fondo de las esencias de cítricos, de limón, cuando a veces pasa un tiempo. A lo mejor hace 2 años que tienes una botellita de limón y si es un limón de verdad, si es un limón exprimido, si no es una cosa rara, te puedes encontrar abajo unas cosas, unos pozos, y se me ha echado a perder. No se te ha echado a perder. Son fracciones no volátiles que se van uniendo y se van reposando y que no tienen nada de malo para nada en el aceite esencial. Es una cosa absolutamente natural. Eso no te echa a perder el aceite esencial. No te asustes por eso. Entonces, ¿cómo es esta planta? Bueno, pues es un árbol no muy alto, entre 3 y 5 metros como máximo. Florece todo el año. Tiene preciosas y muy aromáticas flores blancas. Y los frutos, según la estación, pues serán verdes o amarillos. Pero un árbol que es tan generoso y tan abundante ya nos está indicando algunas cosas sobre sus aplicaciones, sobre todo en psicoaromaterapia. Psicoaromaterapia lo usamos bastante como estimulante de la mente y de la memoria, pero va mucho más allá. El limón va mucho más allá que ser solamente un estimulante de la mente y la memoria. Porque cuando tú notas el limón, a ver, permíteme un segundo. Cuando tú notas el limón, madre mía, cuando te dejas llevar por su aroma, cuando te dejas transportar por esta energía amarilla, porque la esencia es amarilla dorada, puedes notar cómo esta ligereza, esta frescura, esta limpieza te eleva. O sea que es mucho más que un simple estimulante de la mente y de la memoria. Es delicioso. También depende del lote, todo hay que decirlo. Pero bueno, esto es un bio muy rico. En perfumería natural llamamos a estos cítricos notas de salida o notas altas. ¿Por qué? Porque se evaporan muy rápidamente y por eso nos dan esas sensaciones de ligereza y de frescor. Pero también la esencia de limón nos da impulso, nos da energía. Me gusta la comparación de que conectas el teléfono a la red eléctrica, ¿no? Con el cargador para que se cargue la batería, pues imagínate que el limón es esa batería que te conecta también, que te carga las pilas, ¿no? Que carga las baterías. Y además es un aroma que si te gusta es alegre, es bonito, es hermoso. Este aroma alegre, pero impulsivo, empuja al movimiento, empuja a la acción, sirve para concentrarse y memorizar en el caso de personas que estén trabajando en tipo de trabajo mental, en caso de estudiantes. Y posiblemente, por eso os decía antes lo del árbol, el árbol no para en todo el año de florecer y de ofrecer frutos, es decir, tiene un impulso interior, ¿no? Que le lleva a realizar su tarea, su misión de una forma constante y regular. Bueno, pues esa sabiduría natural que a lo mejor nosotros también tenemos como el limonero, pero que hemos perdido y que hemos olvidado, la podemos aprovechar con el aceite esencial sin coste para tu salud ni para tu equilibrio. Simplemente por olfacción. Qué bueno. Entonces, como el limón está insertado en los ciclos de la naturaleza, va haciendo el trabajo que tiene que hacer en función de lo que el medio le da, en enero y febrero los frutos son más ácidos que en la temporada del verano y ahí se recolectan para las esencias de mejor calidad para nosotros. Muy bien, entonces repito lo que he dicho al principio. Nosotros no somos máquinas, las plantas tampoco son máquinas y la actividad debe ser proporcional y equilibrada a las fuerzas y ritmos naturales. Entonces, el limón nos puede ayudar también, nos puede ayudar, si luego no le hacemos caso, si no hacemos caso de nuestro impulso, pues ni limón ni nada nos sirve, ¿no? Nos puede ayudar para reconectar con un ritmo más natural. Tengamos en cuenta que una actividad constante, progresiva o exponencial es un desequilibrio mental que lleva a la enfermedad y a la destrucción de recursos naturales, enfermedad, muerte. Todos los ciclos naturales son actividad, descanso, actividad, reposo, ¿sí? Todo tiene que ser así. Si estamos en un
lo que se llama la rueda del hámster, ¿no? Sin parar, sin parar, sin parar, sin parar, al final enfermamos. Bueno, ojalá el limón te sirva para cortar si estás ahí. La idea es usar el limón para sentirnos mejor, para recuperar la vitalidad en ese sentido. O sea, la vitalidad depende también de que yo esté descansado, de que esté tranquilo, ¿no? De que tenga mis ciclos de actividad, descanso, ocio. El limón nos puede servir en ese sentido para hacernos conscientes, para darnos un impulso, pero luego nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, ¿de acuerdo? O sea, no toméis los aceites esenciales como cosas mágicas de que yo huelo el limón y ya me soluciona todos los problemas de mi vida, porque eso no es así, eso es engañarse. Pero si lo enfocamos correctamente, sí que nos puede ayudar y nos puede ayudar mucho. ¿Por qué? Porque esto no es una droga, esto no sobrecarga mi organismo, no saca energía de una parte para dársela a otra, sino que de una forma orgánica, natural, ayuda a reequilibrar mi propia energía. ¿De acuerdo? ¿Cómo podéis aplicar el aceite esencial de limón? Pues la mejor forma es la difusión ambiental, la olfacción, en tiras de cartulina, pañuelos, botella, hemos hecho en la botella misma, en las manos, etcétera. En masaje, diluido en aceites vegetales por todo el cuerpo, porque huele muy bien. En baños relajantes y placenteros con este aceite esencial, esta esencia. Y las peores formas de usar el limón es la ingesta y las vías internas, vía vaginal, vía rectal, oído. Estas vías son menos efectivas y rápidas que las anteriores, implican un 100% de riesgo de toxicidad que va a depender de la cantidad y frecuencia y del aceite esencial que empleemos y que no tienen ninguna ventaja y sí todos los inconvenientes. De cualquier forma, si alguien quiere, puede buscar en nuestro canal de YouTube porque tengo 2 vídeos que hablan sobre el tema de la ingesta de aceite esencial de limón para tomar conciencia de lo que estás haciendo para esas personas que creen que tomarse 3, 6, 9 gotas al día durante toda la vida le van a limpiar el hígado y van a ser fuente de salud y es todo lo contrario. Si os interesa, buscadlo en el canal de YouTube nuestro, Instituto ESB, porque es importante que lo sepáis, la gente que está tomando el limón. Ok, y el siguiente sería, o la siguiente sería, la siguiente esencia, la naranja dulce. La naranja dulce es un cítrico muy conocido, se consume muchísimo a nivel mundial. Hay 2 tipos de naranja, la dulce y la amarga, y la dulce, que es el aceite esencial que hemos envasado, pues es digamos, a ver si lo digo bien, pudiéramos decir que puede ser en muchas ocasiones un subproducto de la industria de los zumos. Es decir, cuando se procesa la naranja para sacar el jugo o el zumo de la naranja, la cáscara también se procesa por otro lado para extraer la esencia. Como se procesan tantas naranjas, pues es posiblemente uno de los aceites esenciales más económicos que encontramos en la actualidad, que tampoco es tan económico ya, porque en los últimos 5 años ha subido de precio una barbaridad, como casi todo, pero dentro de la comparativa con otros aceites esenciales, pues es de las más económicas. De la naranja amarga, de la flor del naranjo amargo se obtiene el azahar o neroli, no del naranjo dulce. En el naranjo dulce, si le quitasen la flor ya no saldría el fruto. Entonces, lo que se cultiva para azahar, para destilar azahar neroli, es naranjo amargo y, bueno, pues es un aceite esencial extraordinario que no tiene nada que ver con este que vamos a ver ahora de la cáscara, ni en propiedades, ni en aroma, ni por supuesto en precio. ¿De acuerdo? Aquí en los cítricos sí que es importante, y bueno, quienes me seguís ya sabéis que soy un poco crítico con muchas cosas y a veces también soy un poco crítico con lo que yo llamo falsos bio. Entonces, aquí en los cítricos sí es importante que sean bio, que los aceites esenciales sean bio. ¿Por qué? Porque como son de cultivo y reciben tratamientos, pues y los tratamientos se quedan en la cáscara del fruto y eso es lo que se destila, pues hombre, es infinitamente más seguro usar esencias, aceites esenciales, como lo queráis llamar, de cítricos, de cáscara de cítrico, bio, que no los típicos que son de cultivo convencional. Bueno, pues
aunque no se le considera fotosensibilizante, esta esencia en la actualidad, durante muchas décadas sí lo fue. Estos son contradicciones que tenemos que aclarar entre nosotros todavía en el convulso mundo de la aromaterapia. Lo que sí te digo es que puede ser irritante y no recomiendo la aplicación de la naranja si vas a ponerte cerca de fuentes de calor, y si te vas a poner al sol, tampoco. Aunque digan que no es fotosensibilizante, yo te digo que como haga un poco de sol fuerte y te pongas naranja, te va a producir una quemadura. Y que nos expliquen los que dicen que no es fotosensibilizante, entonces, ¿por qué mecanismo produce esa quemadura que la produce? ¿Mm? Así que tened mucho cuidado con ponerse naranja y luego irse al sol y tener un problema, ¿vale? Del limón también se considera fotosensibilizante, pero el limón lo es a partir del 4, 5%, 3% según los autores, con lo cual, si estamos trabajando sobre el 3%, pues estamos bastante seguros. Ya digo, hay quien dice 4 o 5%. Entonces, si trabajas al 3, que es lo habitual, pues por vía externa es una forma bastante segura de trabajar. La naranja, entonces, tiene algo muy especial. Nos trae alegría, nos trae, no sé, la luz del sol, ¿no? Cuando menos la tenemos, que es un fruto invernal. En el invierno es cuando viene la naranja, nos viene a traer vitaminas, dulzura, alegría, buen sabor, vitalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues es una fruta muy agradable a niños, a ancianos, a todo tipo de personas. Evidentemente siempre vamos a encontrar personas que no les guste la naranja, generalmente ligado a malas experiencias. Por ejemplo, en psicoaromaterapia he visto muchas veces eso. Es que mi mamá me obligaba cuando era pequeño a tomar zumo de naranja, a mí no me gustaba, mi abuelita, quien fuera. Y entonces, desde entonces no soporto, no me gusta el olor de la naranja. Tienen, pues eso, asociado una mala experiencia a ese olor y lógicamente no les gusta. Para mí la naranja es luz en la oscuridad y es luz dulce. Y también para mí la naranja es dulzura e inocencia de la niñez. Es un aroma que le suele gustar mucho a los niños, a los más pequeños. Es por algo. Entonces, para mí la naranja pues es un básico porque lo tiene todo, todos son ventajas. Huele muy bien, es barata, te hace sentir bien, es hermosa, ¿no? Conecta con la candidez, con la pureza infantil, con la inocencia. Puedes usarla para crear un ambiente agradable antes de irte a dormir. Comunica seguridad, confort, acogimiento, siempre que hayas tenido una experiencia de ese tipo en la infancia. ¿eh? Entonces, bueno, pues si la tienes, aprovéchalo. Te animo a que abuses de la naranja, a que la tengas muy presente en tu casa, en tus espacios, en tu trabajo incluso. Siempre a tu gusto, siempre a gusto de los demás. Los aromas tienen que ser agradables, tienen que estar presentes, no tienen que ser agobiantes. Hoy en día la gente tiene la tendencia a excederse aromatizando. Se excede mucha gente y eso es una agresión. Que tú llegues a un sitio y tengas, sobre todo con aromas sintéticos, que tengas esos aromas absolutamente invasivos que se te meten por la nariz, por la boca, por la garganta y que son sumamente desagradables, pues a lo mejor a la persona que lo ha puesto le encanta ese olor, pero a los demás les está fastidiando. Entonces, siempre hay que usar la aromatización de una forma suave, discreta, que haya presencia, pero sin que sea invasiva, sin que te pegue un puñetazo en la nariz o en la garganta cuando entras ahí. Entonces, el aceite esencial de naranja también limpia y desinfecta los espacios. El limón es más potente que la naranja, pero la naranja también tiene sus propiedades. ¿Ok? Muy bien. Y ya paso al último, al pomelo, que voy un poquito pegado de tiempo, os pido disculpas, quería hacerlo más corto, pero bueno, ya casi termino. El pomelo se cree que es un híbrido producido de forma natural en plantaciones de cítricos caribeñas. Así que es un cítrico relativamente reciente. En América le llaman toronja también. Es un fruto que se emplea muchísimo hoy en día en zumos
y como parte de la alimentación matutina en países americanos. Recientemente se ha conocido que la ingesta de este cítrico puede interferir en la farmacología de algunos medicamentos, así que hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y esto también es válido para aceites esenciales. Cada vez se van descubriendo más cosas. No creáis que porque un aceite esencial sea natural, sobre todo cuando se ingiere, no puede estar contraindicado, no puede estar interfiriendo con la acción de ciertos fármacos, y con esto hay que tener cuidado. Por eso siempre antes de usar un aceite esencial hay que ver bien la ficha técnica. Nosotros en el instituto hacemos muchísimo énfasis en esto para que las personas no tengan problemas. Y en nuestras fichas técnicas está siempre muy clarito ese tema de que el aceite esencial, si tiene contraindicaciones conocidas con medicamentos, esté registrado, ¿no? Que el alumno lo sepa. Lamentablemente no se sabe de todos porque es imposible saberlo de todos, pero a medida que se van conociendo hay que ir teniéndolo en cuenta. Es un aceite esencial que también se considera fotosensibilizante, aunque de uso seguro hasta el 4%. Por lo tanto, pues, oye, lo podemos usar tranquilamente en uso cutáneo. La IFRA dice que hasta un 4% del uso es seguro por vía tópica. Y para nosotros, en psicoaromaterapia, como no necesitamos ingesta ni nada de ese tipo, simplemente el delicioso aroma del pomelo, pues con cera así ya nos está haciendo lo que nos tiene que hacer. Si no conoces el pomelo, pues lo fácil es que tu memoria olfativa te lleve al limón o la naranja. Pero cuando puedes comparar el pomelo con el limón y con la naranja, vas a ver que son muy diferentes. Son muy diferentes. No es tan explosivo como el limón, no es tan dulce como la naranja, pero también es alegre, optimista, más moderado que los anteriores. ¿Qué ventaja tiene el pomelo? Pues que es mucho mejor desinfectante del aire todavía que el limón. Es hasta donde sabemos hoy en día, ¿eh? No lo sabemos todo. Hasta donde sabemos hoy en día es el mejor desinfectante del aire que conocemos en aromaterapia. Y como tiene un aroma muy rico, pues oye, cuando quieres crear una atmósfera antiséptica, es mucho más agradable una atmósfera de pomelo que una atmósfera que te diré yo de eucalipto. Como hay alguna gente que dice, más que el eucalipto, sí, claro, el eucalipto tiene sus propiedades y demás, pero estás creando una atmósfera muy diferente, una atmósfera muy medicamentosa versus una atmósfera agradable, alegre, luminosa, que es lo que nos da el pomelo. Y cuando mezclas entre sí los cítricos, suelen dar mezclas muy agradables también, muy agradables. Es difícil que te salga una cosa fea mezclando cítricos entre sí. Entonces, los sprays con esencia de pomelo, por ejemplo, son una forma rápida, económica, muy agradable de funcionar, y el pomelo también puede ser el más adecuado para personas que no están demasiado tristes, pero que necesitan un poco de empuje y de chispa, ¿vale? Bueno, esto es lo que quería enseñaros por aquí. Ahora vamos a ver si yo me aclaro con esto. Permitidme un segundo. Va. Entonces, os decía, estos 6 aceites esenciales nosotros los hemos envasado en un formato específico para celebrar nuestro 10º aniversario. Hemos hecho una edición limitada. ¿Por qué? Pues porque los aceites esenciales van por lotes y cuando un lote se acaba, se acabó. Ya no vuelves a tener ese aceite esencial. Y además eso, que queremos que sea una cosa especial, no vamos a dedicarnos a esto. Bueno, nosotros lo hemos hecho, como os digo, por el tema por el tema de celebrar nuestro 10º aniversario, pero no nos dedicamos a... Ya me dediqué durante 20 años en mi laboratorio a envasar y a vender aceites esenciales, ¿no? La idea es eso. Entonces tenemos una edición muy limitada. Os voy a poner por aquí, por el chat, si a alguien le interesa, dónde lo puede encontrar. Permitidme un segundo. Ahí podéis encontrar
el kit, si queréis, y eso, y cuando se acabe, se acaba, ya está. Y, bueno, si queréis hacerme alguna pregunta ahora por el chat. Vamos a ver. Quedará grabado. Marta, lo vamos a subir a YouTube, grabado, sí. Sí, sí, sí. Si no tenemos ningún problema técnico, toquemos madera, como se dice vulgarmente. Vale. Pues eso. Si tenéis alguna pregunta, con mucho gusto, no os quiero entretener mucho tiempo, pero con mucho gusto os la respondo enseguida. Vamos a ver. Bueno. Pues nada, oye, os agradezco muchísimo que estéis por aquí. Hay bastante gente. Sí, muchas gracias, Luz Helena, Carolina. No sé si ha quedado claro lo que os he explicado de propiedades, de indicaciones, de contraindicaciones. Si alguien quiere alguna aclaración sobre lo que he dicho también, sobre la ingesta, sobre lo que sea, por favor, con toda confianza, 5 minutitos, 10 minutitos, los podemos... Vale, dice Daniela, las dosificaciones máximas dérmicas para cada esencia cítrica se mantienen para niños. No, para niños hay siempre otro tipo de dosificaciones. Tened mucho cuidado con eso. Los niños, claro, no es lo mismo un niño de 3 meses que un niño de 11 años. Y a todos le llamamos niños, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre hay que ver las especificaciones técnicas de cada aceite esencial que, por ejemplo, nosotros en el instituto en todos los cursos tenemos en el curso pues 100 y pico fichas técnicas de los principales aceites esenciales con todo ese tipo de información. Eso en cualquier formación de aromaterapia lo tienes que tener muy claro, ¿no? Y luego ser muy prudentes con los irritantes, con los dermocáusticos. ¿eh? No es lo mismo que tú le pongas a una persona, sea adulto o niño, un aceite esencial de un cítrico en invierno o en un tiempo por la tarde, noche, que está dentro de casa, que en verano cuando va a salir y le va a dar un sol tremendo, sobre todo en América y en sitios donde hay mucha insolación. Hay que tener un cuidado exquisito con este tipo de cosas. Pero de verdad, porque los problemas se dan ahí, ¿eh? Se dan. Entonces, la aromaterapia la queremos para hacer bien, no para hacer mal. Por eso, pues hay que tener muy en cuenta estas cosas. Estupendo, todo muy claro. Estupendo. Los aceites los venden USA. No entiendo eso. Estos aceites esenciales se venden en todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros hemos hecho una selección, yo he hecho una selección de unos lotes determinados, calidad bio, y los hemos envasado. Pero tú puedes encontrar aceite de limón, de naranja, de romero en 1000 marcas, ¿sí? Vale, pues si no tenéis preguntas, lo vamos a dejar aquí. Os recuerdo, pues eso, si alguien quiere el kit, lo vamos a tener muy poquito tiempo en oferta, porque cuando se acabe, se acaba. Lo tenéis ahí arriba, no me copie y corta, os pido disculpas. En la web del instituto lo tenéis. Y nada, si lo tenéis todo ahí, el precio, todo lo tenéis ahí, más gastos de envío ya dependerá del lugar a donde se envíe. No podemos enviar, ay, perdón, se me ha olvidado, no podemos enviar aceites esenciales fuera de la Comunidad Europea. ¿Por qué? No porque nosotros no queramos, sino por un tema de aduanas. Entonces, si alguien nos está viendo de América o de fuera de la Unión Europea, que nos consulte a ver si tenemos alguna posibilidad de derivarle a alguien que lo pueda tener en América. Igual sí que podemos tener un distribuidor, todavía está por confirmar, pero en otros sitios, qué sé yo, en África, en Asia, el problema es de la aduana, porque llega el producto a la aduana, lo retienen allí, te piden a ti una serie de permisos y documentos y claro, al final no los regresan y es una pérdida de dinero y de tiempo para todos. Por lo tanto,
para alumnos y para personas de Latinoamérica, de América, incluso de Estados Unidos a lo mejor también. A lo mejor tenemos un distribuidor por allá, y si no, lo que sí siempre se puede hacer es que alguien que viaje pues os lo lleve, porque eso lo hemos hecho bastantes veces. Bueno, pues entonces nuestra web es www. Voy a poner por aquí también. institutoesb.com. ¿Vale? Estupendo. Y nada, os agradezco muchísimo la atención, vuestro tiempo. Gracias por estar aquí. Seguiremos grabando más vídeos, sobre todo si hay temas que os interesen. Oye, decírnoslo. Cuando subamos esto a YouTube, nos decís, oye, ¿por qué no hablas de tal cosa, de tal otra? Y si podemos hablar, con muchísimo gusto, pues lo vamos a hacer. Lo dicho, muchas gracias. Quedan pocos kits, me dicen por aquí. Sí, bueno, pues cuando se acaban, no pasa nada. Y que disfrutéis de la aromaterapia, que disfrutéis mucho de ella. Gracias por estar aquí, que Dios os bendiga, un abrazo. Chao.